Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Es una alegría saludarles. Hoy es jueves 23 de abril. Bienvenidos a este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Es un tiempo para animarnos, un tiempo para continuar creciendo en nuestra fe. Los ancianos hemos llamado a este tiempo de reflexión la comunidad contigo. Esta es nuestra primera semana y damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos en este tiempo. Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, venimos ante ti, Padre, para adorarte, para exaltarte. Señor, te damos gracias por sostenernos. Gracias por mantenernos firmes, Señor, en la fe. Queremos estudiar tu palabra, queremos meditar en ella y gozarnos. Te pedimos, Señor, que como buen alfarero, nos moldees, que nos hagas con vasos de honra para tu servicio en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos esto. Amén. Este tiempo estamos viviendo un tiempo de ansiedad, de estrés, un tiempo de miedo y podríamos decir que generalmente la vida es así. Yo estoy seguro que todos hemos tenido miedo en algún momento. Cuando era niño yo vivía en una zona donde para llegar a mi casa tenía que bajar unas gradas. Les llamaban las 1000 gradas, así que ya se imaginan cuántas eran, ¿cierto? Algunos jóvenes de ese tiempo contaban historias de fantasmas, de brujas, contaban historias de duendes que estaban en las gradas. Y cuando yo era niño tenía mucho miedo porque muchas veces tuve que pasar por el lugar y de noche, ¿no? Y las gradas siempre estaban en completa oscuridad. Entonces yo sentía que el corazón me bombeaba fuerte, que el corazón latía rápido y yo tenía miedo. Pensé que esto iba a pasar con los años, pero no fue así. Siempre que bajaba esas gradas de noche comenzaba a hablar, comenzaba a silbar para que yo dejara de tener miedo, porque todo estaba en silencio, todo estaba oscuro y eso me ponía nervioso. No sé si te ha pasado a ti, hermana, no sé si te ha pasado a ti, hermano. Si has sentido miedo, entonces tú puedes entender lo que estoy diciendo. Pero hermanos, podemos sentir miedo en diferentes situaciones. Por ejemplo, sentimos miedo cuando sabemos que estamos en un peligro inminente, ¿sí? Yo sentía miedo cuando tenía que bajar por las gradas, pero no solamente cuando tenía que bajar por las gradas. Sentía miedo cuando yo había hecho un grave error o una travesura y mi papá se acercaba para golpearme. En esos momentos me daban náuseas y el estómago se revolvía, algo tremendo. Pero también, hermanos, nosotros sentimos mucho temor cuando ya llegamos a ser adultos. Por ejemplo, cuando yo era papá, yo sentía mucho temor porque mis hijos regresaban solos del colegio. Ellos generalmente son muy responsables, pero un día se atrasaron por más de media hora. Entonces yo tuve mucho miedo, tuve mucho temor de que algo malo les haya pasado. Otro momento así importante en mi vida, cuando sentí un miedo, temor, es cuando mi esposa enfermó. Pensé que moriría, pero gracias a Dios no fue así. Además, pienso que sentimos miedo, por ejemplo, cuando vemos un accidente. Es una situación muy difícil porque generalmente pensamos que lo que vamos a ver nos va a afectar negativamente. En todos los casos, el miedo está basado en el hecho de que existe un peligro, en pensar que existe un peligro. Y en esos momentos, el corazón palpita con fuerza, los músculos se presionan y nuestro cuerpo está tensionado, listo para salir corriendo. Y en este mundo, hermanos, hay muchas personas que están sintiendo miedo. Hombres y mujeres que viven constantemente en miedo y no pueden tener paz, no tienen seguridad. Y saben, sucede esto
cuando ellos están perdidos. Sin embargo, qué diferente es para los hijos de Dios. Qué diferente es para nosotros, los creyentes. Escuchen lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, siente temor, siente miedo, ya no razona correctamente. Vienen las tensiones y muchas veces tendemos a exagerar las situaciones que vienen a nuestras vidas. Hermanos, el miedo neutraliza nuestra fe y paraliza nuestro crecimiento espiritual. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros podemos luchar como hijos de Dios contra ese miedo? ¿Cómo podemos hacer que el miedo esté fuera de nuestras vidas? Hoy veremos 3 cosas importantes para evitar el miedo, para evitar que ese miedo esté en nuestras vidas. Y lo primero que nosotros necesitamos comprender es que el temor, el miedo, no es parte del plan de Dios para nuestras vidas. En varios pasajes de la Biblia encontramos la exhortación, no temáis y sed valientes. Hermanos, por si acaso, no podemos escapar del miedo. No vamos a escapar del miedo tomando diferentes tranquilizantes. No vamos a escapar del miedo visitando a un psicólogo. En este tiempo de pandemia, necesitamos aferrarnos a Dios. Necesitamos abrazar lo que Él nos dice en su palabra. Porque naturalmente, como seres humanos, tenemos miedo, sentimos miedo por todo lo que está haciendo el virus en el mundo, ¿no? Estamos con temor. Podemos estar preocupados por el mañana. Nos preocupamos por nuestra familia. Nos sentimos preocupados por el trabajo, por el alimento diario. El mundo está agobiado, hermanos. Está con miedo, está con temor. ¿Saben? El mundo siente que ha fracasado y no ha podido en contra de esta enfermedad. El mundo está intranquilo, está nervioso. Y esta forma de pensar está atrapando a los hijos de Dios. Escuchar estas voces que dicen que nos estamos yendo hacia el abismo, trae miedo, trae temor. Y si nosotros estamos escuchando estas voces, y si nosotros estamos escuchando al mundo, estamos viendo que nuestra verdadera dependencia está en una fuente humana. Hermanos, ver el miedo, debemos ver este miedo, debemos ver a este virus desde el punto de vista bíblico, de acuerdo a lo que Dios nos dice y no lo que piensa el hombre. Necesitamos depositar absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Isaías 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, tenemos la facultad para vencer nuestros miedos, tenemos la facultad de vencer nuestros temores, solamente si nuestra confianza está puesta en lo que dice Dios, que el miedo no está en el plan de Dios para nuestras vidas. Él nos dice, siempre te ayudaré, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te voy a sustentar. Y esa es una gran verdad que nos alienta. En segundo lugar, necesitamos entender que no nos enfrentamos solos a los problemas de esta vida. Hermanos, nosotros estamos viajando por esta vida. Dios es el capitán de capitanes. Y Él no abandona nuestro barco cuando las situaciones se vuelven problemáticas. Él no abandona el barco cuando vienen peligros a nuestras vidas. Dios está con nosotros. Y saben, hermanos, el hombre es un ser que lucha por sobrevivir. El ser humano no quiere enfrentar a la muerte. Conozco a muchas personas que no están satisfechas con su vida, porque viven con miedo.
Ellos están pensando el día cuándo van a morir. Esto es porque ellos no han sido alcanzados por Dios. No son salvos de sus pecados. Pero nosotros, hermanos, podemos vivir tranquilos porque nosotros sabemos que no estamos solos. Tenemos la certeza que nadie va a morir antes de su tiempo. Y también sabemos que nadie va a poder añadir o prolongar su vida por lo menos unos minutos si Dios no lo decide así. Ahora, hermanos, viviendo en esta tierra, debemos hacer todo lo posible para vivir saludablemente. Y una vez que hemos hecho esto, debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Si el ser humano debe tener miedo a alguna cosa, debiera ser a dónde se va a ir después de esta tierra. Debería de tener miedo a dónde va a ir después de morir. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los hijos de Dios no tenemos miedo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Jesús. El hombre que camina por esta vida con temor, que camina por esta vida con miedo a la muerte, no ha experimentado el amor de Dios. No conoce a su Hijo, el Señor Jesucristo, el que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso para que tengamos vida eterna. Hermanos, debemos vivir de acuerdo a lo que dice Dios. Debemos estar atentos a lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará ahí para ayudarnos. El hombre nos puede fallar, pero Dios no falla. Hebreos 13, 5 y 6 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, no hay razón para tener miedo. No hay razón para desmayar. No hay motivos para tirar la toalla. No hay pretextos para dejar el camino. Porque si tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, tenemos todo lo que necesitamos. Si estamos cansados, si estamos agatados, sin fuerza, Dios es nuestro descanso. Él es el que nos levanta. Él es el que nos fortalece. No estamos solos en este tiempo. En tercer lugar, necesitamos descansar en la paz que solo nuestro Señor Jesús nos puede dar. La paz significa tranquilidad de mente. El más grande ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús, que al saber que Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, al saber que Él estaba cumpliendo con el plan del Padre, tuvo paz. Y saben, pudo enfrentarse a situaciones insoportables, inaguantables. Nuestro Señor Jesús no tuvo miedo a la muerte ni a nada. Ese es el ejemplo que nos dio. Por ejemplo, la noche antes de ser crucificado, el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nuestra vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nuestra vida tiene una relación firme con nuestro Señor Jesús y no está obstaculizada con el pecado en nuestras vidas, cuando vivimos entregados y sometidos al liderazgo del Espíritu Santo, no podemos sentir miedo. Porque, ¿saben? Dios está con nosotros. Él nos va a traer paz. Dios no ha prometido, por si acaso, que no vendrían peligros a nuestra vida. Lo que sí ha prometido es que Él estaría con nosotros en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de esta pandemia. Él está con nosotros. Él promete darnos fuerza. Él promete darnos la salida para ser victoriosos en cualquier peligro. No olviden, hermanos, el plan de Dios para nuestras vidas es que no tengamos miedo. Además,
Si vienen problemas a nuestra vida, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. Y nosotros debemos descansar en la paz que solo el Señor Jesucristo puede darnos. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por no abandonarnos. Señor, nosotros somos débiles y tú eres fuerte. Te necesitamos cada día, Señor. Las presiones de este mundo, el peligro en el que estamos andando, está llenando nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que nos ayudes. Estas cargas son pesadas para nosotros, pero tu palabra dice que tú te llevaste nuestras cargas. Y queremos hacer esto, dejar este miedo, dejar esta carga, dejar esta preocupación a los pies de la cruz. Señor, gracias, porque prometes no dejarnos. Gracias, Señor, porque tú has decidido venir por nosotros y nos has amado. Y sabemos que en este tiempo nos vas a cuidar. En el nombre del Señor Jesús te imploramos esto. Amén. Amén, hermanos. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a continuar nuestras vidas, a que nuestra fe se fortalezca. Espero que con esta pequeña reflexión recordemos el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, hermanos. Buenos días.